noches, yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 en vivo desde Canal N y acompañados por el congresista Guido Lombardi, congresista de Peruanos por el Cambio, miembro de la Comisión de Economía y uno de los impulsores de este proyecto de ley que tiene que aprobarse en el Parlamento para que las famosas cooperativas de ahorro y crédito sean supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, que incluye además el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera. No vamos a quedarnos tranquilos hasta que este proyecto se apruebe, porque es un paso fundamental para luchar contra la corrupción, para luchar contra el lavado de activos en nuestro país, un paso fundamental para que el Perú pueda ingresar a la OCDE, un trabajo de años que se viene ejecutando y que no puede morir simplemente por el capricho de una fuerza política en el Parlamento. Dicho esto, le doy la bienvenida a Guido Lombardi y le agradezco su presencia con nosotros. Gracias, Mávila. Un saludo para los televidentes de 2018 y gracias por esta introducción que me ha parecido clarísima respecto de cuáles son los objetivos del proyecto y por qué es indispensable aprobar. Vamos a hablar de eso, pero quería antes hacerle algunas consultas referidas a declaraciones de un colega de bancada, del vocero de Peruanos por el Cambio, el congresista Gilbert Violeta, quien ha dicho que Fuerza Popular le hace mucho daño al Congreso. Y esto porque la presencia de Fuerza Popular, por ser una presencia muy importante, hablando en términos numéricos dentro del Parlamento, lleva a meter a los congresistas, a todo el Parlamento, en el mismo saco de quienes compran computadoras, iPads, flores, etcétera, etcétera. Las compras estas que la gente considera suntuarias o por lo menos no oportunas. ¿Usted está a favor o en contra de esas compras y a favor o en contra de lo que ha dicho Gilbert Violeta? Yo coincido con lo que dice Gilbert Violeta. Creo que Fuerza Popular le está haciendo un enorme daño al Congreso y se está haciendo un enorme daño a sí misma con una actitud arbitraria y a veces prepotente, la del matoncito de la clase que tiene el número o la fuerza para imponer su deseo. Respecto de las compras creo que hay que matizar, ¿no es cierto? Yo estoy totalmente de acuerdo, es más, lo hemos conversado con Lucho Galarreta hace 10 años cuando coincidimos en la misma bancada del Congreso sobre la necesidad de ahorrar papel. No es necesario, si usted viera, Mávila, las rumas de papel que cada jueves después de un pleno quedan botadas en cada escaño porque reparten cada uno de los proyectos que están agendados, aunque al final veamos solo 4 o 5, se reparten 18 proyectos que son los que están en la agenda. Eso no tiene ningún sentido. A través de un iPad, de una tablet, podremos tener todos los proyectos, los que están en agenda, los que estuvieron en agenda y no se aprobaron en la semana anterior. Entonces sí me parece una cosa razonable, no es un gasto suntuario. Lo de las flores es otra historia, ¿no es cierto? 84.000 soles al año en flores. En fin, no sé, algún gasto protocolar habrá que hacer en flores. Yo propondría que sembremos un árbol en algún parque, en la Plaza Bolívar, cuando haya que mandar, en lugar de mandar un aparato floral, y menos para adornar la mesa de la antesala de la presidencia del Congreso. Me parece absurdo, pero no quisiera entrar en el detalle de los gastos del Congreso, porque siempre se van a ver como inoportunos, como inadecuados, como excesivos, y como le digo, hay algunos que me parecen razonables y otros Pero que no. ¿tenemos indicios para creer que, digamos, en el Congreso se está despilfarrando dinero? Yo creo que no se está aplicando la austeridad que resulta indispensable cuando el país ha perdido 4 puntos de recaudación. Estamos recaudando 12.9% del producto, es cuando deberíamos estar recaudando 18%. La aspiración llegar al 2021 recaudando quizá 17%, entonces hay que ser austeros. Los gastos corrientes del Estado peruano, no estoy hablando solo del Congreso, del Estado peruano, han pasado en los últimos 5 años, 2011-2016, de 23.000 a 43.000 millones. ¿Qué significa eso? Básicamente sueldos y salarios, es decir, contratación de personal. Tenemos un Estado elefantiásico que es incapaz de darle al ciudadano los servicios que requiere. Eso que ha ocurrido en todo el Estado ha ocurrido
También en el También Parlamento. en el Parlamento cuando no es necesario. ¿Y esta responsabilidad es atribuible a Fuerza Popular? Sí, porque ha ocurrido, en fin, venía ocurriendo desde antes de Fuerza Popular, pero digamos que Fuerza Popular le ha dado un impulso adicional muy especial a la contratación de personal. A la contratación de personal. Exacto. ¿Qué tan especial? Bueno, no tengo las cifras exactas. Lo que puedo decirle es que cuando teníamos un Congreso bicameral con 180 diputados y 60 senadores, es decir, 240, 110 más que hoy, de los que hoy. Teníamos menos funcionarios en el Congreso de los que tenemos hoy. Pero funcionarios que se dedican ¿a qué? ¿Estamos hablando de asesores para los Asesores, congresistas? no, bueno, gente de la oficina, todo eso comenzó a secretarios, funcionar, asistentes. todo eso comenzó a incrementarse a partir del 92 con el Congreso Constituyente. Antes los congresistas tenían una secretaria, a veces hasta dos congresistas compartían una secretaria y a mí me parece eso lo más razonable. No tiene sentido que cada congresista tenga dos profesionales, dos técnicos, un asistente a su servicio. Eso es lo que hay ahora. Eso es lo que hay ahora. Es decir, cada congresista llega con cuántos empleados o funcionarios al Congreso, con derecho a contratar a cuánta gente. 5 que pueden ser 6, porque se desdobla un sueldo. ¿Y podrían trabajar cómodamente con 3? Con uno, nadie. Con uno. Con la secretaria, digamos, para las cosas. Los profesionales tendrían que ser asesores de la bancada o de las comisiones. ¿Para qué necesita un congresista? A mí me comentaba un senador español que él no tiene ni secretaria, pero la bancada del Partido Popular, en este caso, tiene 100 secretarias, algunas que son especialistas en chino-español, bilingües o trilingües. Entonces, claro, si la bancada concentrara esa cantidad de gente que hoy tienen los congresistas a su servicio, tendría un trabajo mucho más orientado a lo que le interesa a la bancada y no a lo que le interesa a cada congresista en particular. Por eso no hay un trabajo, no hay un rumbo en el trabajo congresal. Claro, entiendo, porque, a ver, si ahora hay congresistas que cada uno tiene o considera que necesita un asesor, digamos, en temas de medio ambiente, porque desea proponer un proyecto en esa materia o le parece necesario hacerlo, lo que sucede hoy es que cada congresista, si pensaran todos al mismo tiempo en la necesidad de ese proyecto, contrataría a cada uno su propio asesor en medio ambiente, pero esto se soluciona con un asesor para la bancada, que podría y para que ser se trabaje. Claro. Un súper especialista, un súper profesional, extraordinariamente bien pagado además. Hay otro tema interesante. El congresista Violeta dijo que elevar el impuesto de los combustibles para él, en lo particular, no es una medida adecuada. Esto en el marco de una serie de medidas que ha tomado el gobierno y cuando todavía además está pendiente este pedido de facultades para legislar en materia económica y tenemos este tema que ahora le voy a abordar, no sé cómo lo vea usted, de marcha o contramarcha en el tema de la elevación de ciertos impuestos. ¿A usted le satisface lo que ha hecho el gobierno? ¿Está de acuerdo? ¿Le parece la política adecuada? Yo creo que fue un error inicial lanzar el paquete de aumento de impuesto selectivo al consumo cuando se estaba pidiendo facultades por un lado y sin ningún nivel de coordinación. No me parece mal el esfuerzo que está haciendo el ministro de Economía por elevar la recaudación, por las razones que ya le he mencionado. Y creo que el selectivo al consumo de los combustibles más contaminantes, de los alcoholes y de las bebidas azucaradas, es no solo para recaudar más, sino para evitar daños colaterales o externalidades negativas. Si usted quiere arriesgarse a desarrollar diabetes o enfermedades coronarias con un costo enorme para el servicio de salud pública, pues pague la externalidad de tomar bebidas azucaradas en exceso. Igual con los combustibles contaminantes. Me parecería un desatino dar marcha atrás por presiones populares. Ha dado la coincidencia desafortunada de que junto con el selectivo del consumo se incremente el precio del combustible a nivel internacional y entonces el impacto puede aparecer inicialmente mayor de lo previsto. Y atribuible a la elevación del impuesto. Y atribuible a la elevación del impuesto cuando no es consecuencia solo
de la elevación del impuesto. Entiendo, hay una serie de paros, ayer dábamos cuenta, prácticamente todas las regiones han anunciado movilizaciones por este tema, por el incremento en el precio de los combustibles. Y el presidente ha dicho, todo está en evaluación, pero el gobierno puede dar marcha atrás o puede evaluar una medida que ha tomado, se supone, con serenidad, responsabilidad y en aras de subsanar un déficit fiscal. Yo consideraría que un retroceso en ese sentido sería un error. Sería un error, sería, en fin, renunciar a la posibilidad de gobernar. Es decir, si cada vez que yo tomo una decisión que no es aceptada, que no es agradable y a nadie le gusta pagar un poco más, se retrocede, mejor renuncio y me dedico a otra cosa y no a gobernar. Leí una declaración de César Villanueva que decía, este no es un gobierno de la dictadura, no es un gobierno dictatorial. Aquí vamos a hacer cosas o cambios que la gente apoye. Si la gente no apoya, entonces no vamos con eso. ¿Eso es abdicar al ejercicio de gobierno? Yo tengo esa impresión, Mávila. Es decir, tengo el mayor aprecio y respeto por César Villanueva, pero esa declaración me parece una declaración medrosa, para decirlo con una palabra suave. Y hay analistas que han advertido ya de un comportamiento de este tipo reiterado en el gobierno. Martín Vizcarra y César Villanueva constituyen una dupla frágil, vulnerable en el Ejecutivo. Yo le dejaría tiempo. Tienen 2 meses funcionando, todavía no se ha dado la solicitud de facultades, todavía no se han tomado decisiones finales. Me parece precipitado calificarlos hoy de gobierno frágil. Creo que se inician con una fragilidad de origen, luego de la vacancia y luego de una serie de maniobras para producir la vacancia del presidente Kuczynski, pero confío en que sepan asumir los riesgos y los costos de gobernar. Y gobernar no es necesariamente ser mi simpatía. Se puede, y a veces se debe, gobernar con poca aprobación y con la antipatía de muchos. Muy diplomático, Guido Lombardi. Le hago una repregunta, a ver si consigo romper un poco esta diplomacia. A ver, en un escenario ¿por de qué conflicto... diplomático? ¿No he sido claro? A ver, vamos a la repregunta, porque el tiempo sigue transcurriendo y el tiempo en un momento se va a agotar. El propio Martín Vizcarra lo dijo, asume el gobierno en una situación de emergencia, ¿vale? Es decir, no se puede esperar, darle el mismo tiempo que tuvo Kuczynski, donde había un cambio real. De alguna manera el señor Vizcarra estaba conectado con el señor Kuczynski, es decir, no lo trajo alguien y lo puso, no, lo sentó ahí, sino estaba dentro de una plancha y conocía perfectamente un plan de gobierno que se estaba llevando a cabo. Y me imagino que estaba a favor de ese plan de gobierno. Solo una breve interrupción para añadir a lo que usted está afirmando, Mávila. En la primera reunión que tuvimos la bancada con el presidente Vizcarra, él dijo que esto no era un nuevo gobierno, era la continuación del gobierno y del programa de Peruanos por el Cambio. Por lo tanto, debía concentrarse el presidente, digamos, si el problema de Kuczynski fue que sus problemas particulares, sus conflictos de interés, le tomaron todo el tiempo que debería haberle tomado el ejercicio del gobierno, Martín Vizcarra, que no tiene ese pasivo, debería empezar a ejecutar. Entonces, tampoco es que digamos, ok, tiene 2 meses, lo podemos esperar. La pregunta es, ¿está preparado Martín Vizcarra? ¿Podrá Martín Vizcarra o el señor Villanueva, como presidente del Consejo de Ministros, enfrentar un problema de conflictos sociales que está a punto de estallar, aparentemente por información que sabemos de buena fuente, por lo menos en este programa? Yo, para no ser tan diplomático, le diré que creo que sí. Sí. Yo he visto lo que se ha hecho a nivel de regiones, he acompañado al presidente y al premier a un viaje a una región complicada como Cayali, llegando hasta Puerto Esperanza en el Purús, y lo que se ha hecho allí es un muni ejecutivo de todos los alcaldes provinciales y distritales para que planteen cuáles son sus prioridades en obras en ejecución, para darles término a esas obras en ejecución. En el caso de Ucayali, me parece que se destinaron en esa jornada, una mañana de trabajo, 250 millones de soles para obras relativamente pequeñas. Entonces,
y el presidente Vizcarra ha anunciado que irá región por región de tal manera que a los 6 meses haya hecho todo el recorrido y pueda comprobar in situ cuánto se avanzó en esos proyectos pendientes de ejecución. Eso me parece una manera correcta de trabajar entre dos personas, Vizcarra y Villanueva, que han sido gobernadores regionales y que tienen, por lo tanto, la sensibilidad de lo que se requiere en cada rincón del país y no solamente una mirada desde la capital. Para cerrar el tema del Congreso y la evaluación del gobierno, antes de entrar al asunto de las cooperativas, quería preguntarle, el tema de la mesa directiva, teniendo en cuenta que está de acuerdo con lo que ha dicho Gilbert Violeta, ¿le haría bien al Congreso? Me imagino que en eso sí está de acuerdo, que haya un cambio de imagen en esa mesa directiva, que Fuerza Popular, digamos, deje paso a alguna otra fuerza política. ¿Al oficialismo le interesa manejar la mesa directiva? No. ¿Les gustaría, le apetecería encabezar una lista? Yo creo que sería fundamental para el Congreso que Fuerza Popular deje la mesa directiva. No creo que la cedan de buena fe. La tendremos que ganar con votos y ellos han perdido la mayoría absoluta, tratarán porque de hay representantes de Fuerza Popular que han dicho que no lo verían mal o que no les preocupa mantenerla, sí, pero en el fondo cree que no es el sentimiento real. No hay un sentimiento real, no quieren perder las joyerías que supone manejar la mesa directiva y comprar flores por 84.000 soles, etcétera, etcétera. Me parecería estupendo. Que sea alguien del oficialismo, quizá porque somos la bancada más numerosa, pero habría que buscar a alguien que genere consenso entre las otras bancadas y esa es una tarea para la cual tenemos todavía 2 meses. Víctor Andrés García Belaúnde, ¿es el candidato del fujimorismo? No lo creo. No lo creo. Él mismo lo ha descartado, pero el día de ayer hablábamos con algunos congresistas y decían, claro, lo que están viendo es cambiar, pero en realidad cambiar para afuera. Es decir, mostrar una imagen de cambio, pero que en el fondo sea un aliado del fujimorismo el que encabece esa lista. Eso quizá se explica esa percepción porque en algunas circunstancias Víctor Andrés García Belaúnde ha jugado en pared con el fujimorismo, pero yo no siento. ¿En qué temas ha jugado en pared? En la comisión Lavajato, en muchos casos ha jugado en pared con Rosa María ¿Jugado Bartra. en pared significa proteger a Keiko? Jugado en pared significa proteger a Keiko. ¿Dedicarle mucho tiempo a Kuczynski? Exactamente, ¿no? Es decir, una fijación solo con Kuczynski y olvidar otros que merecerían o podrían ser investigados. Pero honestamente yo no creo que él cumpliera el papel de un topo de Fuerza Popular en la presidencia del Congreso si se diera el caso. Sí, ¿no? podría garantizar una independencia. Yo creo que sí. Ahora, el Frente Amplio está yendo por la suya, quiere ir por la suya. Esto no le hace bien, porque es decir, aquí se trataría más bien de juntar esfuerzos por parte de la oposición. Tendríamos que ser todas las bancadas, exceptuando a Fuerza Popular, las que nos pusiéramos de acuerdo y el Frente Amplio seguramente puede con todo derecho reclamar un puesto de los 4 que hay en la mesa directiva y otro sin duda le correspondería a la bancada oficialista, quizá uno a Nuevo Perú, estamos hablando de números, y eso definir quién encabezaría esa lista, el que menos resistencia genere en ese conjunto de bancadas. Me olvidé de APP, que es una bancada importante en ¿Podría ese APP encabezarla, por ejemplo? Ay, no veo a quién, y siendo César Villanueva el premier, no me parecería conveniente que alguien de APP, en fin, podría ser Marisol Espinosa, pero... Gloria Montenegro, mencionada por Gilbert Violeta. Gloria Montenegro sería una magnífica presidenta del Congreso. ¿Es la candidata del oficialismo? No, honestamente, Mávila, no por ser diplomático, no hemos llegado a ese nivel de detalle. Todos estamos conversando sobre la conveniencia de cambiar la mesa directiva y quitarla de manos de Fuerza Popular, pero sobre nombres no se ha conversado. Pero no hablemos de diplomacia, sino de excesiva elegancia. Gloria Montenegro me parece una fantástica candidata, no había pensado en ella. Pero entonces Violeta tuvo una buena idea. Es una buena idea y además
Violeta, como vocero de la bancada y como presidente en ejercicio del partido, tendría derecho a reclamar para sí la presidencia. Que no la reclame para sí y que más bien proponga otro nombre, me parece un buen gesto. Un buen gesto. Pero ¿habría voluntad por parte de las otras bancadas? ¿Han iniciado conversaciones o todavía no es un tema que se esté tocando? Solamente en el imaginario. Se han iniciado conversaciones, yo diría que informales, es decir, yo puedo conversar con un congresista al respecto de la conveniencia, la necesidad, quién te parece, pero oficialmente, bancada con bancada, no se ha producido ninguna conversación. Muy bien. Vamos ahora al tema de las cooperativas. Hay un compromiso de Úrsula Letona de apoyar el proyecto para regular. Es decir, después de que no se aprobara en un día que la verdad lamentamos muchos el resultado del debate, la congresista Úrsula Letona ha declarado que descarta un retroceso en el proyecto y que ella cree que el Congreso sí podrá aprobar esta norma para regular las cooperativas, que es muy importante. Lo hemos dicho en este programa desde hace varios días y vamos a seguir insistiendo con el congresista Lombardi también, pero escuchemos qué fue lo que exactamente dijo la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona. No hemos retrocedido para nada, los que estarían retrocediendo serían los cuestionadores, porque ellos nos han presentado un dictamen, la verdad, con muchas falencias, como esta que exonera de la ley de contrataciones a los terceros, y creo que ellos están retrocediendo. Pero hay una percepción de que de Fuerza Popular en general no quería esa Es que nuevamente ha habido una percepción porque se ha vendido una historieta de que no queremos la supervisión de las cooperativas. No, nosotros sí queremos la supervisión de las cooperativas, pero en forma directa e inmediata por parte de la SBS. ¿No planteaba el proyecto de ley? No, el dictamen, y por eso es que yo invitaba mucho a la lectura del dictamen, posterga la supervisión directa de la SBS al 2025, señala que desde el 2019 al 2025 va a ser un tercero, que podría ser la FENACREP, que es un privado, mañana se disuelve y no pasó nada, y el tercer punto... ¿Es cierto lo que dice Úrsula Letona? No, yo diría que es inexacto. No es que se postergue al 2025 la supervisión. Se inicia el 1 de enero del 2019 con la participación de la FENACREP, pero es una entidad que se suma, digamos, a la superintendencia de banca. Y hemos recogido las observaciones de la Comisión de Producción, que se votó por unanimidad con miembros únicamente de Fuerza Popular y que fueron observaciones valiosas que enriquecieron el proyecto. Hemos recogido observaciones que se plantearon ese mismo día en el debate. Lo que pasa es que la intervención de Úrsula se produjo a última hora, después de 5 horas de debate, y algunas de estas observaciones, no esa del 2025, pues están siendo recogidas. Hoy hemos tenido una mesa de trabajo para tener, Mávila, el predictamen listo para ser aprobado en la Comisión de Economía el próximo miércoles en sesión ordinaria y que podamos agendarlo para el pleno del jueves. Ojalá no con excusas o con cualquier tipo de argumentos no dejen sin quórum esa sesión de la Comisión de Economía. Es clave porque ahí tendremos incorporados los aportes que se hicieron, mejorado el dictamen final, que podemos aprobarlo ese mismo día en la Comisión y pedir que se agende para el pleno del día jueves. Ahora, es fundamental, ¿por qué? Y eso sería importante recordarle al público, porque fuentes de la superintendencia y quienes defienden la regulación dicen, aquí se ha jugado a patear el proyecto, que retroceda a comisiones porque la legislatura termina y finalmente habría que verlo en la siguiente legislatura. Estamos dilatando el proceso cuando tenemos una misión en este momento que está visitando nuestro país y que va a emitir un informe sobre... Ya el check positivo de esa comisión lo perdimos. Ya lo perdimos. Porque es decir, aun cuando lo aprobemos en el plazo que hemos dicho, se va mañana termina su trabajo en el Perú. Pero igual, lo que usted dice es cierto, en el sentido de que cualquier esfuerzo por entrar a la OECD, cosa que ha logrado Colombia la semana pasada, felicitaciones, bien por ellos, es, por ejemplo, someter las cooperativas de ahorro y crédito
a la supervisión de la superintendencia. Pero respecto de esa supervisión que se dilata al 2025 en la idea errónea de Úrsula Letona, uno de los argumentos es efectivamente evitar el lavado de activos. El otro es proteger el dinero de los ahorristas, que ahora está absolutamente... El seguro para proteger los depósitos comenzaría el 1 de enero del 2019. Eso es bien importante entenderlo. Yo tengo un cronograma de aplicación que me lo ha alcanzado la fuente de la superintendencia, donde se ve 2019 empieza inmediatamente el seguro de depósitos. Exacto. Que hoy no se tiene. Es decir, en caso de que una cooperativa quebrara, los aportantes tienen garantizado su dinero, el dinero que han invertido. Lo tendrán si se aprueba el proyecto. Ahora no lo tienen. Y si ya se dio el caso de cooperativas que manejaban 190 millones de soles de ahorros, que desaparecieron. Y dio una cifra, me parece, usted durante el debate, de gente que había sido perjudicada por este sistema de cooperativas sin regulación. Bueno, que eran cientos de miles de personas. Cientos de miles de personas, hasta 120.000 ahorristas que no han recibido el debido respaldo en sus ahorros. Eso es uno. Y lo otro es, a partir de la aprobación de esta supervisión, inmediatamente también las cooperativas tendrían, por ejemplo, el beneficio de recibir depósitos por CTS y acceso al crédito Mi Vivienda, que hoy tampoco tienen. Es decir, están en un limbo. Así es. Podríamos decirlo así. Es decir, se convertirían en competidoras más eficientes de los bancos, del sistema bancario, cuando hay quienes argumentan que quienes queremos la supervisión de las cooperativas es para desaparecerlas y favorecer al sistema bancario. Nada más falso que eso y nada más inexacto. Aquí está el cronograma. 2019 empezaría, y ahí está, esto es una línea de tiempo que pertenece a un PowerPoint, una presentación de la propia superintendente, y que en efecto termina el 2025, pero termina la implementación, el proceso. Empieza en 2019 y entiendo que solamente se dejarían las 8 o 10 más grandes, digamos, que son más complicadas de regular hacia el 2025. Exacto. Pero el proceso ya empezaría a caminar. El proyecto de Úrsula Letona, que ella dice que no, pero que en realidad lo puso como alternativa, implicaría crear otra institución con su propio presupuesto, con sus propios funcionarios. Con modificación constitucional de por medio, es decir, 2 legislaturas y votación calificada, y luego de aprobado, dejarle al Ejecutivo la voluntad, como usted dice, de crear la institución, dotarla de funcionarios, de presupuesto, de local, etcétera. Etcétera. ¿Fuerza Popular no quiere la supervisión? Me da toda la impresión que no. Y ¿Por el qué? argumento... Esa pregunta habría que hacérsela a ellos. Hay dos hipótesis que se plantean. Tienen intereses muy cercanos, los de Fuerza Popular. Claro, pero hay dos hipótesis. En un artículo de ayer, Juan Carlos Tafur dice Fuerza Popular y el mercantilismo de los pobres, columna publicada en El Comercio. Y él habla de este acercamiento que no quisiera perder Fuerza Popular con el sector emprendedor del país. Y las cooperativas están dentro de ese sector. Esa sería una primera hipótesis. Si consideramos emprendedores a los narcotraficantes del BRAEM, sí. Ajá. Sí, pues, o sea, en el BRAEM han surgido el mayor número de cooperativas en los últimos tiempos. Pero, pero sin generalizar, digamos. No, sin generalizar, pues, pero hay 190 cooperativas en el BRAEM. Algunas que le pagan a usted por sus ahorros 18% y cobran por los préstamos que hacen 8%. ¿Cómo así? ¿De dónde sale ese dinero? Si no es dinero del lavado. ¿De origen ilegal? Sí, pues. Claro, acá habla de no emprendedores y entre comillas Juan Carlos Tafuri dice abiertamente delictivos. Y lo otro es el vínculo que podría tener Fuerza Popular o la manera en que justamente quienes están interesados en lavar este dinero, ingresarlo y contaminar el sistema financiero, también ingresan para obtener impunidad al Parlamento a través del financiamiento de campañas. ¿Esa es la hipótesis en la que cree Guido Lombardi? En parte sí. ¿En qué parte no? Es que no puedo dar nombres, no puedo asegurar que tal congresista entró al Congreso gracias al dinero lavado en cooperativas de ahorro. ¿Y en qué parte se sostiene el sí?
en que hay evidencias de que así ocurre. Yo no puedo afirmarlo categóricamente porque tendría ¿Cuáles que son tener esas evidencias? documentos que den cuenta de que un señor, por ejemplo, de apellido Ramírez, tiene un movimiento bancario y financiero inexplicable desde el tipo de actividad ¿Joaquín que Ramírez? realiza. No, dije Ramírez por decir cualquier nombre, por poner un ¿Seguro? ejemplo. No Joaquín me- Ramírez, el de la cooperativa Alas Peruanas de Servicios Múltiples, que tiene también la universidad y que fue secretario general de Fuerza Popular, Puede ser un caso. puede ser. Yo no tengo las pruebas, Mávila. Entonces Correcto. no puedo afirmar algo que no puedo probar Hay otro judicialmente. señor. Joaquín Ramírez lleva a un candidato al Congreso, a Fuerza Popular. Digamos, podría no haber sido el único, pero está documentado al menos uno. Que Cusi Ramos. Y aquí lo hemos dicho en el programa, Cusi Ramos le pide a la cooperativa que él gerencia, porque es gerente de una cooperativa, 33.000 soles para financiar su campaña. ¿Correcto? Es decir, no tenía plata y el hombre se presta de la cooperativa, ¿no? Hasta ahí el principio cooperativista está bien. Pero luego, este señor que no tenía dinero para su campaña, aparece como aportante en Fuerza Popular y Con hace 120.000. depósitos con 120.000. ¿Cómo explicamos eso? ¿Esos son los indicios de los que habla? Esos son exactamente esos los indicios de los que hablo. Y el apellido Ramírez viene porque a René Manrique lo llevó Joaquín Ramírez. Bueno, ¿Sabía también eso? Sabía también eso. Entonces, Y a las peruanas entonces no es que se también. le ocurrió el apellido Ramírez, Guido. No, pero no tengo yo la documentación que demuestre fehacientemente todo esto que especulativamente estamos conversando. Ahora, y si le digo, por ejemplo, que la superintendencia trabajó directamente con Úrsula Letona, que trabajó con el propio Miguel Torres, que en efecto es un hombre que cree en el sistema cooperativo, cooperativista. Mi opinión, y eso es una opinión personal, es que una persona que tiene tanto afecto por un sistema no debería legislar porque tiene comprometido el corazón por lo menos. Esa es mi opinión. Él ha defendido su derecho a mantener distancia de un negocio familiar, que es el despacho, el buffet del papá, y que éste tenga ciertos clientes y que él no forme parte. Él ha defendido su derecho a legislar, pero también ha defendido el sistema y se ha declarado cooperativista abiertamente. ¿Usted cree que debería legislar o no? No, Miguel yo Torres. creo honestamente que debería haberse inhibido, por más que haya dejado de funcionar como socio del estudio de abogados de su familia, cuando se declara cooperativista, tiene el corazón comprometido porque su padre, Carlos Torres y Torres, se inició como un abogado cooperativista. Ahora, lo Y entonces, increíble... ¿cómo se pone a dar un discurso emotivo, sentimental, recordando a su padre y diciendo que él quiere que sus hijos también sean cooperativistas cuando tiene ese nivel de compromiso? Por ahí, claro, habría un tema de... No sí, hemos de- aprendido, Mávila, desgraciadamente, a definir y a actuar en consecuencia cuando se presenta el conflicto de intereses. Solo El un otro dato día porque, alguien sí. que se dedica a la fábrica de licores decía con todo desenfado, porque no es que decía, miren, ustedes saben que yo soy fabricante de licores y por lo tanto traigo la voz y la preocupación ¿De los fabricantes de licores? fabricantes de licores. No, se ponía a hablar como tributarista sobre la inconveniencia del de impuesto elevar el selectivo. impuesto selectivo consumo No, a los pues, licores. O sea, sin la menor noción de que existe una cosa que se llama conflicto de intereses y que yo no puedo, salvo que haga evidente en mi situación, ponerme a hablar de aquello que me conviene o me perjudica. Tengo que irme a un corte, pero solamente le pido a Switcher 2 o 3 minutos porque el día del debate muchos quedamos confundidos. Al día siguiente, el viernes, tuvimos una entrevista con la congresista letona y ella hablaba de dos dictámenes. De uno que se aprobó en producción, de otro que se aprobó en economía y acá la verdad todos nos quedamos como confundidos de cuál había sido el dictamen votado. A ver, Miguel Torres ha participado en el debate que se aprobó en abril en economía. En abril, En mayo, me parece, Bueno, porque se abril, cumplió un mayo. año exacto. correcto, un año exacto de eso, hace un año. Hace un correcto, año. ya estaba aprobado en En comisión. economía. Ya, y luego se aprueba en producción en diciembre. Cuando el debate, cuando el dictamen de economía va a entrar a la agenda, producción dice, no, yo también lo tengo que ver. Entonces se envía a producción y en diciembre se aprueba el dictamen de producción
que efectivamente hace aportes valiosos que en el debate del jueves, la víspera del viernes, hemos incorporado todos los aportes. Aquí hemos mostrado fotografías de la congresista letona recorriendo el país, comprometida con personal de la Superintendencia de Banca y Seguros, difundiendo los beneficios de este mismo dictamen. De esto que, les recordamos, se aprobó en una comisión, en la de Economía, hace un año, y se aprobó en otra comisión que dijo, no, yo también la quiero ver, como acaba de contarnos el congresista, en diciembre. Después de haber paseado por todo el país, simplemente, de pronto, Letona cambió su opinión sobre el dictamen. No le parecía tan bueno como lo había presentado en distintas ciudades del país. Y tengo entendido y tengo también asidero para comentar que el propio congresista Miguel Torres es una de las personas más interesadas en que se supervise a las cooperativas, pero que este es un asunto de partido, que en efecto. Así que la pregunta, Guido, perdóneme que me tome este momento para hacerle la pregunta directamente a ambos congresistas, Letona y Miguel Torres. ¿Realmente creen que el dictamen es malo? ¿Realmente creen que se debió no aprobar, que no se debió aprobar, que se debió retrasar esta aprobación? ¿O aquí hay presión? Hay presión de la cúpula de Fuerza Popular. Ojalá puedan respondernos. Yo, entre tanto, continuaré con el caso, continuaremos todos los peruanos que estamos interesados en la lucha contra el lavado de activos y agradeciéndole también a Guido Lombardi su presencia esta noche en el programa. Gracias a usted por el interés, Mávila. Hasta cualquier momento, siempre a su disposición. Hacemos una pausa y regresamos con la ex procuradora de lavado de activos. Vamos a hablar también de este tema con la procuradora Janet Briones, que renunció hace poquito nada más. Nos va a contar qué es lo que está pasando y por qué su renuncia.